Aldo Linares conversando con Enrique Ramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo jueves en el cual nuevamente vuelve la sorpresa, nuevamente vuelve la curiosidad, nuevamente vuelve el misterio y quizás también ese afán de querer encontrar y descubrir cosas que están revoloteando un poco en el ambiente y revoloteando un poco en ese deseo de saber más de quienes pasan por este canal. Como siempre quiero agradeceros muchísimo, muchísimo vuestro apoyo, que estéis, vuestra constancia, porque esa constancia hace que también los contenidos pues tengan una mayor, digamos, efusividad al elaborarse y al llegar a cada uno de vosotros y vosotras. Y es muy bonito también saber que pues este canal que ya pasa de la centena de vídeos, que me parece tantísima gente que ha pasado, pues siga aportando ese valor tan especial, tan necesario y tan bonito que hace que la comunicación se convierta en cultura, que la cultura se convierta en ocultura, en esa cultura del oculto y que esa ocultura se convierta también en justamente nuevamente imaginación, se convierta nuevamente en sueños activos, en ideas, en pensamientos, en emociones y todo eso al final se convierte en magia. Y por eso es muy bonito tener la ocasión de encontrarnos con un buen amigo que estoy seguro que nos va a descubrir muchas cosas interesantes acerca de varias cosas que nos llaman la atención, acerca de ese mundo tan especial que es el mundo de los sueños, pero el mundo de los sueños en el sentido más amplio, en el sentido más de investigación y más de aventura también al mismo tiempo, y más de escudriñamiento personal. Y ese amigo es mi querido Enrique Ramos, que está aquí con nosotros. Querido Enrique, bienvenido seas. Hola Aldo, pues nada, ya sabes, un placer estar contigo. Estar entre amigos es siempre muy agradable y las cosas fluyen mucho mejor. Así que muchas gracias por invitarme. Pues querido Enrique, para mí es muy bonito tenerte aquí porque sobre todo es parte digamos, de ese signo común que tenéis quienes pasáis por aquí, que tiene que ver con ese deslumbramiento, con esa curiosidad amplia, pero al mismo tiempo quizás con ese deseo personal de autoconocimiento, ¿no? De intentar rebuscar un poco en vuestros propios caminos, en vuestros propios montes, en vuestros propios valles, en vuestras profundidades, vuestras cavernas, vuestras cúpulas celestiales, lo que sea. Y, y es fantástico poder charlar contigo porque, claro, mucha gente te conoce y sabe que Enrique Ramos pues, es una persona que está muy ligada, digamos, a esa gran otredad de cada persona, ¿no? En el cual la autoexploración lleva a nuevos rumbos, a nuevas proyecciones. Pero claro, tú eres ingeniero superior en telecomunicaciones y, y claro, te licenciaste en la especialidad de electrónica y equipos. ¿Y quién te iba a decir que un buen día esa especialidad de electrónica y equipos te iba a llevar a quizás a la propia electrónica de tu sensibilidad? Al propio equipo Pues, corporal, ¿no? Que te iba a llevar a ti a sí, salir sí. de ti mismo y a investigar en los fenómenos de la conciencia, en esa divulgación tan interesante. Y ya empezamos un poco con la conversación y porque estoy seguro que a la gente que nos vea pues le va a interesar muchísimo esto. Y claro, lo que me lleva a preguntarte es, aunque sí, algo tan, digamos, tan exacto como pues es el estudio de las telecomunicaciones en cuanto a la ingeniería, y de repente te vas al campo de la conciencia, que es como una vasta red, pero que es algo tan ambicioso. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué te llevó a tomar ese derrotero, por decirlo así? Pues realmente yo creo que fueron mis propias experiencias, ¿no? De jovencito, cuando era muy jovencito, muy pequeñito, tenía estas experiencias que la llaman sueño lúcido, viaje astral, etcétera, etcétera. Y en paralelo yo estaba pues interesado en el mundo de la ingeniería, en el mundo de las telecomunicaciones
estudié esto en la universidad, pero claro, las experiencias personales habían abierto un mundo nuevo para mí, un mundo espiritual que no tiene nada que ver con la profesión que estaba estudiando. Y en un principio yo creí que podían ser totalmente incompatibles, pero al cabo de los años, ya llevo muchísimos años, al cabo de los años me he dado cuenta de que no es que sean compatibles, es que se ayudan entre ellas, ¿no? Mm, Realmente el mundo de los sueños lúcidos, como dices tú, de la otra parte nuestra, la parte interior, la espiritualidad, es un mundo muy difícil de explicar. Ujú. Entonces tú puedes tener un amplio conocimiento, porque puedes tener una amplia experiencia en la exploración de otros estados de conciencia, de otras realidades, de los sueños, estas cosas, pero no saber explicarlo, por no saber organizarlo en tu mente. Porque una cosa es vivirlo y otra cosa es explicárselo a los demás. Otra cosa es organizarlo, hacer departamentos, hacer esquemas, me refiero a esquemas mentales, que sirvan para que otros tengan una idea de qué has experimentado, ¿no? Entonces, tener la experiencia no es lo mismo que saber explicar la experiencia. Entonces, al final, después de tantos años, me he dado cuenta de que la ingeniería, el, el- el saber estructurar de una manera tan racional, ¿no? La realidad física, me ha ayudado también a estructurar las otras realidades con el mismo método prácticamente, con lo cual la combinación casi te diría que ha sido perfecta en ambos casos, ¿no? Y Enrique, digamos, esa estructuración a la que tú haces referencia, claro, tiene que ser algo tremendamente curioso cuando nos referimos a la estructura de lo sutil, ¿no? De esa parte de esa materia tan difícil de malear y de modelar por nosotros mismos, sino más bien porque tiene sus propias leyes o al parecer tiene sus propios canales, ¿no? Sí, sus propias leyes, por decirlo de algún modo. Pero claro, todo esto tiene un germen y tú hablas de tus primeras experiencias. Y me gustaría mucho que nos contases, si recuerdas, ¿no? ¿Cuál fue esa primera experiencia detonante que quizás te llevó a decir de una forma artesanal y primitiva, por decirlo en el mejor sentido de la palabra, a decir, es que yo tengo que explorar en esto porque esto conmigo tiene algún tipo de relación que debo explorar para comprenderme mejor? Te voy a contar dos experiencias muy, muy antiguas, pero que te voy a contar a ti, que conste que lo que voy a contar no es nada especial. Esto es una cosa que le pasa a mucha gente en el mundo, a mucha gente, ¿vale? No lo cuento como algo especial, fue muy especial para mí en ese momento, por supuesto, sobre todo porque no teníamos el conocimiento de las Ujú. experiencias como tenemos ahora, pero es verdad que es una experiencia muy habitual. Te voy a contar dos que marcaron, entre medias hubo más y después, pues por supuesto que también hubo, ¿no? En primer lugar, la primera que yo recuerdo, pues debería tener 8 o 9 años, una cosa así, estar tumbado en la cama durmiendo y de repente pues tener necesidad de levantarme, despertarme en la cama y levantarme. Y recuerdo perfectamente, fíjate que se me han olvidado muchas experiencias de aquella época, pero esta es la primera y nunca se me olvidará. Yo me levanté de la cama, estaba durmiendo en una habitación con mis hermanos y yo me fui hacia el salón. Mi madre siempre se quedaba hasta altas horas de la noche viendo la televisión, ¿no? De madrugada, prácticamente hasta que amanecía. Tenía insomnio y le costaba mucho dormir. Entonces yo me fui hacia el salón y vi a mi madre viendo la televisión. Entonces yo me puse a hablar, bueno, a hablar con mi madre, a llamar a mamá, mamá, y mi madre no me hacía ni caso. Yo me acercaba y mamá, mamá, mi madre no me escuchaba, ¿no? Entonces, fruto de esa confusión, decidí dar el salto y salir a la calle. Y una vez salí a la calle, empecé a explorar el jardín, y después de explorar el jardín me sentí flotar, empecé a elevarme sobre el suelo y empecé a volar. Todo esto como una experiencia absolutamente real, ¿no? Lo siguiente que recuerdo es volver a despertarme en la cama. Yo sabía que eso no había sido un sueño, no un sueño como los sueños habituales que tenemos, ¿no? Porque había sido un sueño absolutamente real, una experiencia física. Yo había volado físicamente, yo había estado físicamente en el dormitorio de mi madre. Antes, claro, en aquella época no tenía los argumentos que puedo tener ahora, porque yo he tenido luego miles de experiencias después con la edad adulta que puedo comparar con la experiencia de vigilia, la experiencia física, y veo que son exactamente iguales. Pero en aquella época ya me he dado cuenta de que algo era distinto. Para mí eran como sueños mágicos, Ujú. pues, como yo lo vivía, ¿no? Porque estaba muy inmerso pues, en los cuentos y en estas cosas que nos dan a los niños, ¿no? De pequeños. Esa es una experiencia, la primera que tuve. Tuve muchas después, pero tengo mucha confusión, tengo mucho hay batiburrillo de trozos, de cosas que me pasaron. Pero luego llegó, cuando ya pasé la adolescencia, porque la adolescencia fue un periodo un poquito más seco en experiencias, hablo de los 13, 14, 15 años, pero cuando yo alcancé una edad más adulta, unos 20 y algo, yo me fui a hacer yo viajaba mucho solo antes.
solo por Europa y por el mundo. Entonces yo cogía y una vez me fui a recorrerme la República Checa y la República Eslovaca, me fui solo, pues como un mochilero, ¿no? Me fui y estaba durmiendo en un albergue, yo tendría 20, 21 años. Estaba durmiendo en un albergue y de repente, estando durmiendo allí, bueno, era la siesta, ni siquiera era por la noche, ¿no? Estaba durmiendo la siesta y de repente cuando me desperté sintiéndome en la cama, pero con un estruendo tremendo, ¿no? Unos zumbidos, era como si estuviera dentro de un motor. Horroroso, fue una experiencia muy heavy. Yo ya en aquella época había leído ciertas cosas sobre lo que llamaban la proyección astral, el sueño lúcido. No era tan conocido ese término en aquellos tiempos, pero bueno, la experiencia extracorporal, todo esto, ¿no? Sí, estaban los libros de Robert Monroe y toda esta gente. Y entonces yo me sentí que flotaba por encima de esa cama, dentro de ese motor, de ese ruido, de ese estruendo, y de repente me sentí pegado al techo, mirando al techo. O sea, una experiencia de sentir, no tocar, pero sentir, como respirar y sentir el techo cerca de mí y verlo, claro, pero verlo muy cerca, muy cerca. Y saber que estaba flotando por encima de la cama, ¿no? Esta experiencia fue brutal, porque fue muy completa, es decir, fue desde el principio, desde el periodo, desde el sueño, pasando por esa fase que llamamos fase de transición, con estos fenómenos raros que ocurren de ruidos, explosiones y cosas así, hasta vamos a llamar, desdoblamiento o la experiencia de encontrarte geográfica o físicamente lejos, en este caso no mucho, unos metros, de tu propio cuerpo físico. O sea, fue completísima. Recuerdo perfectamente que me puse a llorar, salí a la calle. Esto no tiene nada que ver, pero lo cuento porque es una anécdota. Salí a la calle, había un mercadillo ahí en esa ciudad que se llama Brno, la República Checa, y había un señor vendiendo anillos de plata y vi un anillo que tenía una forma como de dos cosas haciendo así, un dibujo, un esquema, ¿no? Y fue como una especie de sincronicidad que dije, esto no puede ser, ¿no? O sea, estaba como dándome el mensaje, ¿no? De que yo había tenido una experiencia extracorporal, porque había como dos líneas, una encima de otra, como flotando, y me llamó la atención y me compré el anillo, que lo conservo con mucho cariño, como un recuerdo de ese primer momento, ¿no? A partir de ahí ya la explosión investigadora fue brutal y empecé a leer todo lo que podía leer y empecé a practicar prácticamente a diario y sobre todo a mantener un diario de mis investigaciones o de mis intentos. Tengamos en cuenta que yo tengo 51, pongamos que tenía 21 años, pues hace 30 años de esto. 30 años es mucho tiempo, sobre todo para la literatura de la experiencia extracorporal. Había muy poquito, había libros, 5 o 6 libros interesantes que se podían leer y, bueno, en castellano quizás menos, ¿no? Y entonces empecé a leer todo lo que podía y empecé a practicar todo lo que podía, con poca información. Entonces al final fui una persona muy autodidacta. Me dediqué a probar, ensayo y error, que es lo que hacen, lo que se suele hacer, ¿no? Probar cosas, descartar, probar, descartar, probar, descartar y apuntar y, bueno, realmente es un poco el procedimiento científico, ¿no? Que esto no podemos hablar de ciencia, pero evidentemente, pero sí es abordarlo desde una perspectiva lo más racional posible, ¿no? Porque yo siempre he tenido la creencia de que casarme con un sistema de creencias, valga la redundancia, era lo peor que me podía pasar, ¿no? He preferido siempre sentirme muy abierto, ¿no? Abierto a cualquier tipo de creencia o cualquier tipo de cosa, y luego experimentar, a tratar de corroborarla con mis experiencias y desechar unas y luego adquirir otras para mi conocimiento. Entonces, este procedimiento que yo seguí de ensayo y error, de apuntar y fallar y no dormir por las noches, no sé qué, me llevó después de los años a llegar a una especie de estructura de entender cómo se producía el fenómeno y cómo lo podía utilizar en mi beneficio, ¿no? En mi beneficio espiritual, me refiero, en mi desarrollo, ¿no? Y esto fue un poco el proceso que viví, ¿no? Y esas dos experiencias marcaron el principio y el principio de mis investigaciones. Pero mira, eso es fascinante porque has dicho un par de detalles que quiero sacar a colación, ¿no? Porque claro, todo esto te ha llevado pues al Instituto Monroe, a trabajar dentro del Instituto Outreach. Has sido parte de un programa de visión remota del Ejército de los Estados Unidos del proyecto Stargate. Ha sido, digamos, pues como tú dices, ¿no? Llevas 30 y tantos años ya, 30 y un poquito,
explorando todo esto y al mismo tiempo eres miembro de la Asociación Internacional de Estudio de los Sueños. Pero claro, lo que me interesa de todo esto es que digamos que el enfoque que tú das es un enfoque que me llama mucho la atención en cuanto a que me parece que es altamente saludable por el sentido común que tú le aplicas a ello y por el sentido, digamos, práctico en cuanto a la propia exploración, pero con un análisis. Y has dicho algo que me ha llamado la atención cuando dijiste que en tu primera experiencia te viste como en una especie de mare magnum de zumbidos. Eh, Ujú. y claro, luego saliste. Y eso es una cosa que recuerdo que un día que estuvimos conversando te lo pregunté, ¿no? ¿Cómo era esa sensación física? O sea, porque por un lado me gustaría saber un poco a qué crees que se pueden atribuir esos zumbidos, de qué pueden ser, y por otro lado que descarbes un poquito y nos cuentes tus sensaciones físicas en cuanto a esa otra realidad que es tan sutil pero que al mismo tiempo es tan palpable y latente, por decirlo así. Bueno, son dos preguntas muy interesantes y muy amplias. Esto que he contado de los zumbidos es algo que le ocurre a la mayoría de la gente que intenta tener una experiencia extracorporal y lo consigue. Ujú. Se llama en la literatura la fase de transición, bueno, se le llama de otras maneras, pero la fase de transición es lo más popular. Es una, como dice la palabra, ¿no? Es una fase en esa experiencia en la que uno se siente salir fuera del cuerpo o se ve luego colocado o situado en un lugar físicamente distinto al que estaba cuando estaba en la cama. Eh, Ese fenómeno, esa fase de transición está entre que lo intentas y lo consigues, ¿no? Ujú. Hay un montón de síntomas en esa fase de transición que tienen las personas que intentan tener una experiencia extracorporal o sueño lúcido. Uno de ellos son los zumbidos. El zumbido se siente como un ruido, como un estruendo, como si estuvieses metido dentro de imagínate, un motor. O sea, no es no es una alucinación. Bueno, esto es no lo sabemos, pero realmente se siente físicamente, lo escuchas físicamente un zumbido intensísimo. Pero hay otras, como el girar, como si estuvieses dentro de un tubo que das Ujú. vueltas, bueno, lo que he dicho de flotar, escuchar voces, incluso oír tu nombre es muy habitual, que te llaman Enrique, Enrique, Enrique. Anoche mismo, mira, qué casualidad, esto parece el destino. Anoche mismo, en mi salida, lo que hice ayer por la noche, escuché una voz, como si me hablara al oído físico, que me decía, fase de transición. Esto te lo prometo, que la estamos hablando, por eso me he acordado, ¿no? Ujú. Me decía, fase de transición que yo he superado hace muchos años ya, pero no sé por qué ayer justamente me oí esa frase en mi cabeza, fase de transición. Bueno, pues oyes palabras, a veces oyes como que llaman al timbre de tu casa o al teléfono y no han llamado, pero es absolutamente real. Todo esto es la fase de transición y se siente como algo físico. ¿A qué se debe? No lo sabemos. Yo tengo mi propia teoría, que te la puedo Sí, contar, sí, por pero es mi favor. teoría, ¿vale? Sí. A ver, esto parte de... Yo en mis investigaciones lo que no he podido demostrar ni a mí mismo ni a los demás es que exista o que el modelo de la conciencia sea el modelo, por ejemplo, que maneja pues un poco la nueva era e incluso la teosofía, este modelo de los muchos cuerpos, ¿vale? Es decir, que el ser humano es un corpúsculo, la conciencia, que es como el conductor de los vehículos sutiles, ¿no? Cada vehículo está diseñado para vivir en un mundo, el cuerpo físico es el vehículo del mundo físico, el cuerpo astral del mundo astral, el cuerpo causal o el mental, etcétera, etcétera, búdico, todos estos cuerpos que tenemos. Y se va cambiando la conciencia en función de lo que necesitemos o en función de las prácticas que hagamos. Este modelo yo no lo puedo comprobar que sea así. Está muy bien, es una forma de verlo muy interesante para poder conducirte en todo este mare magnum de ideas. Yo no puedo comprobarlo porque hay cosas que me han pasado o cosas que he visto que no cuadran con ese modelo. Entonces, ¿qué modelo he adoptado yo para yo seguir? No digo que sea el definitivo, lo mismo dentro de 10 años o lo que sea, un cambio de modelo y es otro distinto. Pero mi modelo ahora es el modelo de conciencia radio, que no es que lo haya inventado yo. Ya el científico Charles Start lo habló de este modelo, pero bueno, es un modelo bastante conocido. Este modelo dice que la conciencia realmente es como una radio que sintoniza realidades, ¿no? Es un algo, un ente que es capaz de destruir realidades y crear otras. Es decir, cada vez que tú te vas a dormir, por ejemplo, destruyes tu realidad física porque desaparece, no estás en tu habitación. Y cuando te despiertas por la mañana, tu conciencia vuelve a crear otra vez el mundo físico. Y cuando una persona es capaz de hacer una experiencia extracorporal, un sueño lúcido, y se traslada a, digamos, la cima de una montaña, estando en la cama, pasa a estar en la cima de una montaña, lo que ha hecho es destruir la habitación y crea
una montaña, pero la crea igual de física, la montaña, que crea la cama, ¿no? Es decir, somos como un dial, que según cambiamos de cadena, cambiamos de mundo. Pero no es que haya un corpúsculo que se vaya a un vehículo, como un coche, a otro coche, a otro coche, tengamos como carcasas de energía sutil. Ese modelo es el que no me cuadra por cosas que, si tenemos tiempo, lo hablamos después y te digo cuáles son mis pruebas que yo creo que no casan por eso. Entonces, el otro modelo de momento sí me funciona. Entonces, aplicándolo al fenómeno este de transición tan intenso que siente mucha gente y que además es una de las causas de que la gente abandone la práctica de los sueños lúcidos y las experiencias extracorporales, sería que cuando uno está practicando la experiencia fuera del cuerpo, el sueño lúcido, lo que hace, como digo, es empieza a destruir su realidad física y empieza a construir su otra realidad, una cima de una montaña, una playa, como queramos, lo que sea, o una réplica del propio dormitorio, pero sería una réplica, o sea, otro plano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese proceso está mal hecho, es decir, cuando la persona no tiene un buen método, no tiene experiencia, ese proceso es muy largo. Y seguro que muchos de tus oyentes estarán de acuerdo en que cuando han practicado la experiencia extracorporal y lo han conseguido, han tardado a lo mejor media hora, una hora, hora y media o incluso 2 horas o más en conseguir la experiencia. Cuando esto ocurre, hay como una fusión de las dos realidades. O sea, se empieza a destruir muy lentamente la realidad, imagínate, en 2 horas, la realidad de vigilia, la realidad física, y se empieza a construir la otra realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ambas colapsan. Hay un momento en que están las dos, un poco de la una, de la física, que está todavía por destruir, y un poco ya que está creciendo la segunda realidad. Y ese conflicto de realidades producen estas interferencias que son lo que llamamos la fase de transición. Puramente alucinaciones que se sienten reales, porque ambas son realidades, pero al mezclarse producen un mundo incoherente. Es como si era un mundo entre mundos. Y eso produce esa distorsión. Esa es la teoría que yo tengo y por lo menos me ayuda a seguir investigando, como un escalón, ¿vale? Simplemente. Pero, Enrique, porque claro, todo esto es, digamos que sigue un esquema de un proceso, ¿no? Y fijaros, estamos hablando del mundo de los sueños y el mundo de los sueños lúcidos y de estas experiencias que son, digamos, bastante, por decirlo de algún modo, contundentes en quienes las atraviesan. Pero claro, me interesa mucho el hecho de plantearnos un par de cosas, porque claro, estamos hablando de todo ese proceso, pero Enrique, si tú tuvieses que decirle en muy pocas palabras a una persona que no sepa qué es un sueño lúcido, porque entiendo que habrá muchas personas que estarán ahora, mientras te escuchan y nos ven, se estarán preguntando, yo he tenido un sueño lúcido. Entonces, si tuvieses que decírselo brevemente para una persona que nunca ha escuchado hablar de esto, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo lo definirías? Pues esta también es buena pregunta, porque al final la psicología ha definido el sueño lúcido como la experiencia en la que uno despierta dentro de su propio sueño. Pero esto es solamente una definición de algunos tipos de sueños lúcidos, no algunos tipos, o sea, de una forma de entrar en el sueño lúcido. Entonces, hay mucha confusión, tienes toda la razón del mundo, y hay personas que creen haber tenido un sueño lúcido, viaje extracorporal, y luego no lo han tenido, porque hay experiencias que se quedan en la frontera, pueden ser, por ejemplo, unas meditaciones muy profundas o algo así, pero no llegan a ser sueño lúcido. Entonces, yo tengo una fórmula, ¿no? Que cuando la gente me pregunta, le digo, mira, esto es lo que yo he deducido, ¿no? ¿Qué es para mí esta experiencia? Porque al final te hablan de sueño lúcido, te hablan de viaje astral, te hablan de experiencia extracorporal, y es lo mismo. Son términos que se han puesto en distintas épocas de la historia para un mismo fenómeno. Entonces, ¿cuál es la manera de definir lo que tengo yo? Yo me la hice para mí mismo, para definir que esto es una experiencia en sueño lúcido. Desde luego, cuando tienes un sueño lúcido, primero no se te olvida jamás, porque es tan impactante que no tienes ninguna duda. Pero por si acaso, definir 3 condiciones, ¿no? La primera condición, para cualquier persona que haya tenido una experiencia relacionada con los sueños extremadamente real, para definir que es una experiencia extracorporal o sueño lúcido, es que la primera norma es que se tiene que destruir por completo la experiencia de la vigilia, o sea, el mundo físico, y, esa es fácil, y aparecer una segunda realidad. Esta parece fácil, ¿no? Es decir, deja de estar el dormitorio y aparece una segunda. Esta segunda puede ser, a su vez, el dormitorio, ¿vale? Réplica del dormitorio o no. Puede ser una montaña, como digo, o el dormitorio. O sea, primero, destrucción y construcción. Segunda, tiene que cumplirse las 3 condiciones. Segunda condición. Esta segunda realidad, la que tú construyes, la segunda en la que te encuentras, esta es importantísima. Tiene que ser
real, tan real como la vida física. De hecho, es hiperreal. Debería ser incluso un poco más real que la experiencia que vivimos día a día. Esta es fácil. Si tú, vamos por la segunda, tú dices, he tenido una experiencia esta noche, pero era igual, era muy real. No, ya, muy vívida, de acuerdo. Puede ser un sueño muy vívido, pero era como estar viviendo físicamente. Es igual que lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Bueno, no era un poco... Nada, pues no es una experiencia extracorporal ni un sueño lúcido. Esta experiencia es hiperreal. Ahí tiene un grado más de realidad que tiene la experiencia del día a día. Y esto, claro, es muy difícil de explicar porque si nunca has vivido un sueño lúcido, no puedes comparar con nada. Entonces, tu única sensación de realidad o nivel de realidad es el del día a día que estás vivo, ¿no? En estos momentos. Entonces, tiene que ser segunda condición. La segunda realidad es hiperreal, incluso más real. Es que es más definida, los colores son más vívidos, todo es más físico, aún si puede serlo, ¿no? Y la tercera, van casi en orden de importancia, es que la persona que tenga esta experiencia no pierde trazabilidad, como digo yo. Es decir, no pierde recuerdos ni identidad. Es decir, una persona que está en la cama sabe quién es, sabe cómo se llama, sabe en qué trabaja, sabe su nombre, sabe su historia, sabe lo que ha hecho esta mañana. Cuando hace la técnica, lo que sea, y sale, o a veces es un voluntario, no es una técnica, sino le ocurre a la gente de manera espontánea, y sale a la otra realidad, al sueño lúcido, esta persona sabe que ha salido al sueño lúcido, sabe que se llama Enrique Ramos, sabe que trabaja de no sé qué, de no sé cuántos, y sabe que esta mañana ha ido por el pan, ha trabajado en no sé dónde, sabe todo, eres tú mismo, y sabes que acabas de venir de la cama, esto es lo más importante. Si tú no sabes que acabas de venir de la cama, entonces no estás en un sueño lúcido, estarás en un sueño, quizás. Tú cuando estás en un sueño ordinario, no sabes que estás en la cama o que has venido de la cama, te dejas atrapar por los acontecimientos que se viven en el sueño. No tienes control de nada, no tienes identidad, no piensas nunca en el yo. Sin embargo, en un sueño lúcido, una experiencia extracorporal, tienes identidad propia, recuerdos, exactamente igual que lo tienes si estás, por ejemplo, ahora mismo tú estás en tu dormitorio, si atravesaras esa puerta que tienes detrás, irías a otra habitación, ¿no? Pues cuando llegas a la habitación no pierdes el recuerdo de que acabas de atravesar la puerta. Pues esto es lo mismo. Entonces, si esas tres condiciones coinciden, es decir, destrucción de realidad y construcción de realidad, segunda realidad hiperreal y tercera no pérdida de identidad, ni de trazabilidad, ni recuerdos, es un sueño lúcido o experiencia extracorporal. Y Enrique, pero puede haber la posibilidad de que un sueño pueda ser tan civilino, entre comillas, de presentarte estas tres condiciones, pero ser un sueño. O sea, se puede dar la posibilidad de que tú en el sueño tengas, digamos, ese nivel de conciencia, que tú sientas esa hiperrealidad, que tú sientas ese desplazamiento, pero que todo eso sea parte de un sueño extremadamente elaborado. ¿Puede caberlo? No. ¿No? No, o sea, según lo definido, no. O sea, según lo definido, no. Por eso introduzco la tercera, que es la trazabilidad, es decir, que tú no pierdes. Un sueño muy vívido, en el momento que tú recuerdas que vienes de la cama, que estabas en la cama y ahora estás de repente en una montaña, dices, ¿pero qué hago aquí si yo estaba durmiendo en la cama? Esto ya lo convierte en un sueño lúcido. Claro, entonces lo que es fascinante es el punto de tener ese punto analítico, digamos, ¿no? Y ese punto de situación, ¿no? De conciencia, de... La consciencia crítica, o sea, la capacidad crítica, la capacidad de dudar de lo que estás haciendo, eso es lo que define un sueño lúcido. Un sueño ordinario, tú por ejemplo estás en un sueño ordinario y de repente aparece, yo qué sé, imagínate que aparece tu hermano por ejemplo, antes de hecho comprar el pan, tu hermano es panadero, ¿vale? En el mundo físico. Y tú estás de repente, te vas a la cama, de repente te encuentras en una oficina donde tu hermano vamos a ver, en un parque de bomberos y tu hermano es un bombero. Y tú te puedes hablar con tu hermano como si no pasara nada. Es muy vívido, es súper real. Y tal, oye, ¿y cuándo sales del trabajo? Y vale, luego nos vamos a tomar unas cañas. O sea que eso no puede ser una realidad paralela. Claro. No puede ser, porque tú no tienes la capacidad crítica de decir, pero si tú, hermano, no eres bombero, tú eres panadero. ¿Esto qué es? Esto es un sueño lúcido. Esta capacidad crítica es la que no tienen los sueños ordinarios. Y el hecho, muchas veces sabemos por qué soñamos, digamos, en el sentido de decir que es parte de procesos físicos, pero luego también está el hecho quizás de preguntarnos, sí, por qué soñamos, pero también habría que preguntarnos para qué soñamos también, ¿no? O sea, ese para qué, muchas veces me lo pregunto, o sea, el por qué vale, pero ¿para qué? ¿Tú qué crees? ¿Para qué soñamos? ¿Te doy la respuesta científica o médica o la respuesta espiritual?
Mm, Son dos respuestas y las dos son compatibles. Pues mira, me gustaría las dos, porque eso, tú como ingeniero y al mismo tiempo como investigador de este terreno, creo que se compensan ambas. Vale, la primera es algo que han estudiado pues, los neurólogos, la gente especializada en el sueño. No es que lo diga yo, es una cosa que está ahí, que lo define la ciencia. Y lo otro que te voy a contar es que, claro, al ser espiritual ya es subjetivo. O sea, bueno, por lo menos es personal, es lo que yo pienso que, ¿no? En la parte científica, bueno, está muy claro para que tanto la fase, el sueño, los sueños normales, la noche, se dividen en ciclos de 90 minutos. Cada 90 minutos nos despertamos y volvemos a dormirnos, aunque no lo notemos. Y en ese 90 minutos, la primera parte es la fase no REM y la segunda la fase REM. La fase REM es donde tenemos los sueños ordinarios y los sueños lúcidos. Y en la fase no REM se produce el descanso biológico, bueno, la regeneración celular, etcétera. Pero ambas tienen una gran importancia. La fase REM, que es donde se producen los sueños lúcidos, tiene, entre otras cosas, porque se han hecho muchos estudios con grupos de control, tiene mucha importancia para el aprendizaje y la creatividad. Es decir, cuando una persona, especialmente la creatividad, se hicieron unos estudios muy interesantes en universidades, no recuerdo ahora si fue en Alemania o en qué país era, en el que cogieron grupos de control, personas a los que les exponía una serie de problemas, ¿no? Problemas lógicos y problemas en los que tenían que desarrollar la creatividad para resolverlos. Entonces lo que hacían es que un grupo, los dos iban a dormir, los dos grupos, y a un grupo le dejaban dormir hasta que se despertaran y luego hacían el problema, o los problemas. Y luego el otro grupo lo que hacían es que estaban durmiendo, estaban monitorizados para ver cuándo entraban en fase REM, porque eso se ve por las ondas cerebrales, por el movimiento de los ojos, es decir, cuándo estaban soñando, es decir, interrumpían un sueño, interrumpían una fase REM. Entonces, les despertaban en ese momento y les ponían inmediatamente a trabajar en los problemas. Hay que decir, cuando uno despierta del sueño, tanto de manera natural como interrumpido, tus ondas cerebrales, que son distintas durante el sueño, no pasan inmediatamente a ser las ondas cerebrales de la vigilia, sino que hay un tiempo que sigues generando ondas parecidas, ¿no? Es decir, que los que fueron interrumpidos durante la fase REM y fueron puestos a resolver los problemas, seguían teniendo un poco de las ondas cerebrales del sueño, de cuando estamos soñando con cosas, ¿no? Entonces hicieron muchos experimentos para hacer estadísticas, si no puede hacer una estadística, y vieron clarísimamente, con mucha diferencia, que las personas que habían sido interrumpidas durante el sueño, es decir, que funcionaban a la hora de resolver problemas con las ondas cerebrales parecidas a las del sueño ordinario, resolvían los problemas infinitamente mejor, con mucha más creatividad, con mucho más ideas geniales, más intuición que los que no. Es decir, tiene una enorme importancia en la creatividad. Una persona que no sueña, que no tiene sueños, tiene mucha más dificultad para encontrar solución a los problemas de su vida, o en general a su solución de los problemas. Entonces, eso es una de las cosas que la ciencia ha detectado en cuanto a los sueños ordinarios. A nivel espiritual, o sea, es decir, la parte más espiritual tiene que tener otra causa, como dices tú, o sea, no pueden ser solamente los sueños una fuente de creatividad, que lo son, sino que tiene que tener otra. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que el mundo de los sueños es un mundo en sí mismo. Es decir, cuando uno está soñando está en algún sitio, su conciencia está en un sitio. Igual cuando uno fallece, para los que creemos en la vida más allá de la muerte, está en un sitio, o sea, hay un lugar que llamamos más allá. También hay un lugar que se llama sueños o mundo de los sueños. Lo que pasa es que podríamos llamarlo como burbujas, aisladas, ¿no? Es decir, mi mundo de los sueños es mío y el tuyo es tuyo. Así como el más allá debe ser un lugar comunitario, por eso hay mucha gente, el mundo de los sueños son como subplanos o pequeñas burbujas de pequeños mundos donde cada uno tiene estas movidas que tenemos por las noches, ¿no? Estas autocreaciones que tenemos, ¿no? Y eso sería lo que yo pienso, que son mundos en sí mismos. ¿Y para qué están ahí? Pues fíjate, yo tengo la intuición, que es una intuición, no tengo pruebas ni nada, porque eso es imposible de tener pruebas. Yo tengo la intuición de que estos mundos, los sueños, o sea, la capacidad de soñar, nos la ha dado el jefe o la jefa, quien sea, quien está arriba, quien creó todo esto, para darnos la posibilidad de crear otras realidades, de conocer que pues, tenemos la capacidad de tener sueños lúcidos. Es decir, el sueño es como el escalón anterior al sueño lúcido. El sueño lúcido realmente es como un dios. Es como aprender a ser un dios, aprender de tu divinidad, de tu capacidad creadora
absoluta, porque en un sueño lúcido puedes crear y descrear cosas, ¿no? Entonces creo que el sueño es como es el escalón intermedio. Si no soñáramos, nunca descubriríamos el sueño lúcido. Entonces el sueño es como un paso que el jefe o la jefa nos da para que desde allí, como una especie de atalaya, veamos el siguiente paso, que es el sueño lúcido, que es el lugar donde somos capaces de crear. A diferencia de lo que hacemos aquí, en el mundo de la vigilia, el mundo físico, apenas podemos crear cosas, no podemos modificar nuestra realidad. Allí sí, ¿no? Es como la forma de decirnos, que hay más adelante, hay un estadio más allá, ¿no? De hecho, hay un investigador, neurólogo, que no tiene nada que ver con todo esto. Bueno, sí tiene que ver porque es neurólogo y es experto en sueño, en el sueño. Ya Matthew Walker, creo que se llama, que ha escrito un libro interesantísimo sobre el sueño, y él dice que a pesar de no ser él mismo un soñador lúcido, pero sí haber investigado sobre el sueño lúcido, haber escuchado relatos y haber hablado con gente y entender un poco el proceso que se produce en el cerebro, él considera que el sueño lúcido, o viaje extracorporal, que es lo mismo, es como un salto evolutivo. Es decir, estamos destinados a que el ser humano algún día tenga control absoluto sobre esta experiencia, porque es el día que lo tengamos, daremos un salto en la evolución y seremos humanos totalmente distintos, ¿no? O sea, ya un neurólogo piensa que puede ser como una capacidad que en algunas personas ya está incipiente, pero que cuando esto sea extendido a toda la raza humana, tendremos unas capacidades absolutamente distintas. Y un poco es lo que yo pienso, que el sueño ordinario es como el escalón anterior, la talla desde la que podemos ver que existe esto que llamamos la experiencia extracorporal o sueño lúcido. Pero es fascinante porque además el hecho de pensar que el sueño lúcido sea un terreno donde todo es posible, también me lleva a preguntarme cuál es el valor de la imaginación en el propio sueño lúcido, ¿no? Porque es explorar otra realidad en la cual tú tienes, digamos, tú llevas un poco las riendas de todo ese universo, pero y claro, la imaginación tiene que tener un papel muy importante, pero también me pregunto hasta qué punto, desde lo neófito, me pregunto hasta qué punto lo inesperado también tiene su propio papel, ¿no? Que en esa otra realidad exista una realidad inteligente, interactuante, lúcida, consciente, que se acerque a ti y dentro de ese propio sueño en el que tú has rediseñado cosas, pues se abra y se evidencie. Tiene que ser fascinante eso también, ¿verdad? Claro, pero no es que al decir que tú eres capaz de crear cosas, no quiero decir que tú crees todo. Uh-huh. Eso es un error que, sobre todo gente que no tiene experiencia en los sueños lúcidos. Cuando tú estás en un sueño lúcido, hay ciertas partes que tú puedes modificar. Entonces, es evidente que hay partes de los escenarios que visitas que tienen una carga emotiva, ¿no? Propia del soñador lúcido. Pero es que luego, cuando llevas, quizás no al principio, pero cuando llevas cierto tiempo practicando o viajando, te das cuenta de que en esas otras realidades hay cosas, elementos que son independientes de ti. Por ejemplo, hay muchos personajes que encuentras en los sueños lúcidos que pueden ser incluso partes de tu psique, que pueden ser proyecciones tuyas. Pero de vez en cuando aparecen seres o cosas que lo sientes, no sé explicarte cómo, perfectamente, que no tienen nada que ver contigo, que no atienden a tus súplicas, que no atienden a tus instrucciones, que van por su lado y que son independientes totalmente de ti. Porque si fuese una proyección tuya, dices, bueno, una proyección mía debería obedecerme o debería... No, son absolutamente independientes de ti, no tienen nada que ver contigo. Esto acompañado no solamente de lo que estás viendo, sino acompañado de la sensación. Tengamos en cuenta que cuando uno tiene un sueño lúcido, viaje extracorporal, lo que le rodea es físico. Es que esto, dicho así, parece banal, pero lo único que conocemos físico es este mundo. No sabes lo que es por la noche hacer ciertas cosas y aparecer en una calle desconocida y poder tocar las paredes, los ladrillos, exactamente como los tocas aquí. De poder golpear una mesa y que suene, de poder sentir el aire en la cara, físicamente como estás aquí. Esto, solamente esto, independientemente de que haya ladrillos o que haya viento, o sea, esto, la experiencia física absoluta o incluso más real, es una bofetada a tu racionalidad, es una bofetada a tu ego, porque te das cuenta cuando regresas, te hablo de una sola experiencia, no te hablo de cientos o miles que puede tener la gente experimentada, te das cuenta de que tú eres capaz, tú, el ser humano en general, es capaz de vivir en otras realidades, al menos perceptualmente, distintas a esta.
Esta es lo más grande. Esto es lo que más importa de todo. Otra cosa es para qué sirven, por qué aparecen estos personajes, o por qué ves esto, por qué lo otro, o dónde vas, cómo definir. Esa es la búsqueda de cada viajero, ¿no? Claro. El decidir dónde está yendo, qué es, qué significa esto. Pero lo que no hay duda en ninguna es que yo digo majestático, ¿eh? En general, el ser humano puede vivir, aunque sea temporalmente, en mundos paralelos que no son este. Es que esto, el 95% de la población mundial no lo experimenta nunca, hasta que muere. Pero eso, Con lo cual, es una prueba de que somos seres, no me gusta esa palabra, pero vamos a llamarlo multidimensionales, porque es la única forma que tengo de definirlo, ¿no? pero es que es alucinante porque, claro, es preguntarte y pensar, wow, ya independientemente de que te encuentres con arquetipos o proyecciones, que te encuentres con seres que claro, abren un campo de posibilidades increíble, porque preguntarse quiénes son, de dónde vienen, cuál es su realidad, cuál es su composición, ¿no? Y que sea fascinante el hecho de que de una forma u otra interactúen o no contigo, pero que sean parte de ese marco de realidad en el que tú accedes, es fascinante, porque de una forma u otra también creo que mm, te hace entrar en un siguiente nivel de, no sé si llamarlo de vibración, por decirlo de algún modo, pero es como dar un salto de ti hacia ti mismo, ¿no? Y eso es fascinante. Y eso me lleva a una cosa importante porque, claro, en 2019 llegó La visión remota, tu primer libro. Eh, ¿Hay algún tipo de relación entre los sueños lúcidos y esa visión remota? Y en todo caso, de no haberla, ¿podrías un poco definir para quien no lo sepa qué es la visión remota? Bueno, relación mm, no demasiada, porque la visión remota se puede definir mejor como una capacidad extrasensorial. Ujú. Las capacidades extrasensoriales, según define la psicología y la parapsicología y la gente que la ha estudiado, son capacidades que se utilizan cuando el ser humano está despierto, en vigilia. El sueño lúcido, por definición, la gesta corporal, tiene que pasar por las fases del sueño. Entonces, con lo cual, por eso no Ujú. tienen tanta relación, pero sí que tienen relación en que son dos capacidades desconocidas del ser humano. Dos capacidades, ya no hablamos extrasensoriales, pero sí capacidades diferentes a las capacidades físicas. Vamos a llamar capacidades no físicas. La visión remota es una disciplina que se inventó en el ejército y hay mucha confusión en esto porque estoy harto en el buen sentido, ¿eh? Veo continuamente cómo gente habla o publicita visión remota como si fuese cualquier cosa y no. O sea, la visión remota no es cualquier cosa, es una cosa que inventó el ejército. De hecho, le pusieron este nombre. Primero le llamaban percepción remota, al final se quedó con visión remota. Y está relacionado, por supuesto, con la evidencia y la clarividencia, por supuesto, pero de una manera controlada. Podemos llamar que es clarividencia o evidencia controlada. Se estudió esta capacidad que tenían varias personas con un don natural, se les estudió en laboratorio, dos científicos en California, y empezaron a estudiar cómo se producía o cómo funcionaba, y haciendo sobre todo cálculos estadísticos. Porque cuando una persona tiene un don de la evidencia, puede morirse sin saber cuál es su límite, por decirlo de alguna manera. En la visión remota se cogía el señor o la señora, se le ponía en el laboratorio y se le hacían continuas sesiones para tener un cálculo estadístico. Los científicos saben perfectamente cómo organizar estos experimentos porque tienen personas también especializadas en análisis de datos, análisis de imágenes también, y pueden ver si un resultado es un acierto, es un fracaso, y haciendo un análisis así de muchas experiencias, de muchas sesiones, un científico puede saber si esto es fruto del azar o no. Si tú ahora tienes una visión de algo y es acertada, eso no dice que tengas un don. Quiere decir que has acertado ahora. Ahora, si la ciencia dice que se define que por encima de 1/20 ya no es casualidad y tú tienes un ratio de 18/20, tú tienes un don, de verdad, estable. Entonces, esto es lo que hicieron en el laboratorio. Es el estudio de personas que tienen este don de ver cosas sin los sentidos Ujú. físicos. Entonces, la visión remota se definió como la capacidad controlada en el laboratorio con unas técnicas y unos protocolos para describir cosas que están ocultas a los cinco sentidos físicos, que puede ser desde un objeto, una persona, un evento, un lugar que está a miles de kilómetros de distancia o al otro lado de esta pared o dentro de una caja o dentro de un sobre. O sea, cosas que no puedes ver, ni escuchar, ni sentir con los sentidos físicos. Y la persona que hace visión remota
con estas técnicas, protocolos definidos en el laboratorio, gracias a estas personas que tienen el don, son capaces de dibujar y describir con texto esto que está alejado. Y esta capacidad fue utilizada por la CIA, que son los espías civiles de los Estados Unidos, en la Guerra Fría para espiar al enemigo, pero sobre todo fue utilizada por el ejército de los Estados Unidos y también por la Unión Soviética, que tenía sus propios planes en el espionaje, tal que al final la visión remota es una capacidad para obtener información desde la vigilia, pero obtener información que en principio es neutral, es decir, tú con la información haces lo que quieres. Los militares lo utilizaban para cuestiones militares y de defensa, inteligencia, de misiones de inteligencia de la defensa de Estados Unidos, pero hay personas que utilizan activamente la visión remota, por ejemplo, para descubrir yacimientos arqueológicos, yacimientos minerales, para invertir en bolsa, incluso para adelantarse a acontecimientos, ¿no? Porque hay unos protocolos que investigaron que se sabe, quien no haya leído, o sea, quien niegue la existencia de visión remota es porque no ha leído miles y miles de experimentos y papeles que hay hechos por científicos y que se siguen haciendo. Yo he visto recientemente en universidades más estudios de visión remota. Y estadísticamente, o sea, no sabemos por qué funciona, pero sabemos que personas que entrenadas correctamente son capaces de ver cosas que están ocultas a los sentidos físicos e incluso pueden adelantarse en el tiempo, al menos en el futuro más cercano. Esto es increíble. O sea, esto lo hicieron, por ejemplo, con la bolsa. Hicieron experimentos con bolsa adelantándose al resultado de la bolsa del día siguiente y en función de eso iban invirtiendo y ganaron muchísimo dinero simplemente como un experimento, ¿no? Y muchas otras cosas que hicieron, a eso le llamaban visión remota precognitiva, ¿no? Bueno, pero esto es lo que es la visión remota y esto no es otra cosa. O sea, es decir, si tú no trabajas esta evidencia con los protocolos definidos en el ejército, se tiene que seguir llamando evidencia, porque visión remota solo es lo que se practica de esa manera. Pero, Enrique, me gusta porque cuando hablas de esto, claro, nos hace pensar, por ejemplo, en esa relación con los propios sentidos, ¿no? Porque de una forma u otra es, dentro de lo que es los fenómenos de percepción extrasensorial de los I-gamma, los I-kappa, pero claro, es un paso que sí es distinto al de los sueños lúcidos, ¿no? Pero, y que sí, o sea, se ha estudiado mucho, como bien dices. Y en los sueños lúcidos, porque hemos hablado de los estímulos externos, ¿no? Pero, ¿cómo sientes tus propios sentidos? Tú, ya como practicante, o sea, como persona que los lleva viviendo desde hace mucho tiempo, estoy poniendo la portada de tu libro, Los sueños lúcidos, ¿cómo los vives tú, tus sentidos? ¿Cómo te sientes a ti mismo? Es decir, tu sensación táctil, olfativa, visual, ¿cómo te sientes cuando estás en un sueño lúcido? Idéntico a cómo me siento aquí ahora mismo. Incluso con una capacidad extra en todos los sentidos. Es decir, cuando siento algo, si yo siento una superficie rugosa aquí, toco con mi mano, la siento rugosa, tengo el sentido del tacto. Allí el tacto es más intenso. Cuando veo más intenso, porque aquí yo puedo ver hasta un límite, ¿no? No puedo ver, a lo mejor tengo enfrente un armario de madera, yo no puedo ver las vetas a esta distancia. Sin embargo, en el sueño lúcido ves las vetas hasta el más mínimo detalle. Tú puedes incluso hacer zoom de esa madera y ver casi, no te diría los átomos, pero casi, ¿no? O sea, todos los sentidos están intensificados, pero son puramente físicos. Y tenemos las mismas capacidades allí. Por ejemplo, el sentido del gusto. Si encuentras o creas que puedes crear incluso una fruta, por ejemplo, tú puedes comer esa fruta y la comes exactamente, sientes lo mismo y sabe a manzana o a plátano o lo que sea. O sea, tienes todos los sentidos pero intensificados. La única diferencia, aparte de la hiperrealidad, es una cosa que es imposible de explicar, pero te lo voy a contar, pero no puedo explicarlo bien. Es una sensación, no sé, como si tu cuerpo estuviese continuamente vibrando. Muy sutilmente, que no lo siento aquí en el mundo físico, pero sí sientes como si fuese sin sonido, ¿eh? O sea, es una sensación como de leve vibración o algo así. Es lo único que yo podría, seguramente no existe esta vibración, pero es la única forma que tengo de traducirlo con palabras, ¿no? Para que se entienda. Pero por el resto sería exactamente igual. O sea, es que por eso, si fuese una experiencia, Aldo, que muy distinta a la realidad física, es cuando yo dudaría de esa experiencia.
Porque cuando una experiencia no es física, estamos hablando de una alucinación, una visión o muchas otras cosas, ¿no? Como la persona, un espejismo, ¿no? Como ¿no? El famoso espejismo de las personas que ven agua en un desierto cuando está muriendo de sed, ¿no? Cuando tienes una experiencia que no es física, ya lo puedes llamar de otra manera. Pero cuando es tan, incluso más física es cuando no tienes respuestas. Entonces, o te adaptas a lo que estás viviendo, o tu cabeza peta, como dicen, Claro, ¿no? claro. Ahora mismo. Porque no hay manera de entender que estés físicamente en otro sitio. Por eso insisto yo siempre cuando hablo de los sueños lúcidos en que es una experiencia que perceptivamente es física. Eso es lo grande, eso es lo que llama la atención y lo que te hace seguir investigando porque eso tiene consecuencias muy grandes. Si no fuese física, no sé si yo estaría aquí investigando este asunto. Y Enrique, porque tú has dicho esto, ¿no? Es una experiencia muy física, muy, muy cercana y al mismo tiempo en el cual, como tú dices, no puedes hacer un zoom para ver quizás la composición atómica de algo, por decirlo así. Pero, y el hecho de, en ese sueño lúcido, sentir tu conciencia, sentirte, eh, cómo se experimenta la propia conciencia, el propio pensamiento en ese momento, porque si todo se amplifica de una forma u otra, o se sensibiliza quizás de una forma tan potente, ¿qué ocurre con el pensamiento? ¿Cómo sientes tu pensamiento? ¿Cómo te sientes pensando? ¿Es otra forma de sentirte mucho más grande, más integral? No lo sé. ¿Cómo es? Claro, es que el problema que tenemos aquí ya son las palabras. Es muy difícil traducir en palabras algo, claro, tratar de definir algo que no es físico. Yo te puedo explicar muchas cosas físicas porque en este mundo tenemos el lenguaje adecuado para describir y estudiar, pues eso, los fenómenos físicos. Pero como esto no es físico, es prácticamente imposible, muy difícil. Sí que te puedo decir que existe una sensación, que además lo comento en el libro de sueños lúcidos, y es de tener como otros niveles de pensamiento. O sea, en el sueño lúcido o viaje extracorporal es como que eres capaz de pensar que estás pensando. Y no puedo explicarlo de otra manera, así lo Ujú. explico en el libro. Los científicos que han estudiado esto del sueño lúcido, le llaman metacognición. Es como, no sé, como si hubiese un pensador, que eres tú, detrás de este pensador. Esto aquí en el mundo físico no ocurre. Pero si tú tienes muchos viajes fuera del cuerpo o sueños lúcidos y los analizas, yo ahora mismo me pongo, o sea, eso lo puedes hacer, ¿no? Te puedes poner, yo puedo rememorar esa sensación ahora mismo, para explicarlo es otra cosa, ¿no? Yo la rememoro y siento como que el que está actuando es uno y el que está pensando es otro, o algo así, ¿no? Es como que hay pienso que pienso, o algo así, no puedo explicarlo mejor. Sí que hay un proceso distinto al de aquí. Es como que aquí estamos más limitados, de alguna manera, en el proceso de pensamiento. Pero es interesantísimo, interesantísimo. Y yo creo que esto es una cosa, como tú bien dices, que está desde el principio de los tiempos, ¿no? Es absolutamente inherente a quizás nuestra propia conciencia de ese gran silencio que se supone que está en lo que somos y que nos ha extrapolado y nos ha llevado a todo. Porque, claro, el simple hecho ya de esa especie de muerte y nacimiento a otra realidad que es el sueño, el ir a dormir, el quedarnos dormidos, claro, me hace pensar en la incubatio, por ejemplo, ¿no? Ese tipo digamos, procesos y digamos, rituales en el mejor sentido de la palabra, por decirlo de algún modo, que existieron, ¿no? Y tienes un libro que se llama La incubación de los sueños, en el cual, pues, también, digamos, exploras todo esto, ¿no? Pero me gusta, si te fijas, te estoy haciendo todas las preguntas mucho en el sentido muy personal de ti, ¿no? Porque es que es importante, Ujú. tú como explorador de todo esto, que nos cuentes un poco eso. Tú cuando estás en el proceso de irte a dormir, que es un proceso que es tan natural a todos y a todas, y al mismo tiempo siendo tan natural, creo que ahí justamente es cuando dejamos escapar muchas cosas, ¿no? Mm, ¿Cómo debe ser nuestra relación con los sueños cuando esperamos algo más de ellos o cuando esperamos escarbar? Tenemos que llevarlo con naturalidad. Sé que hay un proceso que hay que seguir, que sé que hay, digamos, un sistema, por llamarlo de algún modo, pero ese punto tan instintivo de que tenemos de que cuando hemos soñado algo y decimos, es que esto no ha sido un simple sueño, que aquí ha habido algo más.
esa especie de corazonada tan instintiva. Pero ¿cómo encadenamos todo eso? ¿Cómo lo elaboramos? ¿Cómo lo llevamos? Mira, hemos estado hablando de los sueños lúcidos, que es una experiencia increíble, pero es que los sueños ordinarios, los normales y corrientes, son también maravillosos y contienen una información interesantísima. Y además son mucho más fáciles, ¿no? Y como bien dices tú, la manera de producirlos a través de unas técnicas que llamaron los romanos, griegos y romanos, la incubatio, pero que está también desde el origen de los tiempos, ¿no? O sea, antes, en la antigüedad, los seres humanos soñaban muchísimo y la mayoría de las culturas hacían caso con determinadas técnicas o modelos o métodos de interpretación, hacían caso a esos mensajes que recibían en los sueños. En el mundo moderno, prácticamente nadie usa los sueños, muy poca gente. Bueno, ahora hay otro despertar espiritual y hay mucha gente que empieza a utilizarlos, pero en general, no es como en el pasado. ¿Y por qué? Es porque hemos olvidado que los sueños son importantes. Cuando un proceso mental o consciencial, si no se le presta atención, la mente racional, que es quien controla el mundo físico, dice, si esto no es importante, lo bloqueo. Por eso mucha gente ha dejado de recordar. Es que hay como una especie de pandemia mundial. Te lo digo porque es que yo lo veo cuando la gente viene a mis formaciones, mucha gente me dice, es que no recuerdo los sueños. Es tantísima gente que no recuerda los sueños ordinarios. ¿Y por qué es esto cuando antiguamente todo el mundo lo recordaba? Y es porque ya no les damos importancia. Cuando uno empieza a darles importancia, por eso recomiendan que mantengas un diario de sueño, como diciendo a tu mente racional, oye, es que esto me importa, estoy perdiendo tiempo de mi vida física, perdiendo tiempo apuntando estos detalles, ¿por qué me importan? Empiezas a recordar los sueños. Y entonces los sueños empiezan a transmitirte mensajes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, me has preguntado, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es dar importancia al contenido de los sueños. Pensar que los sueños son yo siempre digo que los sueños son el lenguaje del alma. Está el lenguaje del ego, el lenguaje que tenemos ahora mismo, de lo que controla el mundo físico, pero el alma, o sea, nuestra consciencia, o sea, la parte más espiritual, la parte divina nuestra, nos habla a través de los sueños. Es la forma que tiene que hablar, es su lenguaje. Y si no le escuchas, estás haciendo algo en contra de lo que dice tu propio alma, cosa que seguramente tendrá consecuencias negativas en tu vida. Por eso hay que poner tanta atención, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una cosa que sí me ha enseñado la experiencia, ¿no? de trabajar con los sueños ordinarios, que también trabajo mucho con ellos, y con los sueños lúcidos, y es que he llegado a estar convencido de que existe. Te acabo de decir que cuando estás en un sueño lúcido, aquí tienes una mente. Cuando estás en el sueño lúcido hay una mente sobre otra mente, ¿no? Más o menos. He dicho que sientes que estás pensando que estás pensando. Bueno, pues además, tanto en el sueño lúcido como en el sueño ordinario, yo te reto a ti y reto a la gente que está escuchando, que está viendo este programa tuyo, a que cada vez que recuerden un sueño, intenten extraer es una sensación muy difícil de explicar. Tengo la sensación de que tanto en el sueño ordinario como en el sueño lúcido hay una supraconsciencia por encima de las dos mentes o de la única mente que sientas. Es como decir que el sueño está vivo, que el sueño está consciente, pero que no eres tú. O sea, estás tú y el sueño como consciente, tu consciencia y la consciencia del sueño. O sea, que el sueño no es un decorado como cuando vamos a una obra de teatro y levantan unos paneles de una ciudad, sino que eso está vivo y es consciente. No es lo que está vivo, es que es consciente. Bueno, al fin y al cabo, prácticamente es lo mismo, ¿vale? Y esto es una sensación que yo creo que si cualquier persona que se ponga a pensar cuando recuerde los sueños, después de recordar un sueño y escribirlo, que se pare a pensar si ese sueño estaba vivo. Verás como se siente una sensación rara, como hay algo que está ahí pendiente para escucharnos. No sé si esa consciencia o supraconsciencia es la fuente, el diseñador, ¿no? de la Matrix o quien sea, o es tu supraconsciencia, es algo también otro nivel tuyo superior. No lo sé, eso yo no tengo todas las respuestas, ni los tendré jamás yo ni nadie. Pero sí que voy teniendo cada vez más sensaciones de cosas distintas, ¿no? Al final son pequeñas intuiciones que te permiten dar pasos, ¿no? Y mirar hacia otro lado y investigar otras cosas, ¿no? Para no quedarte estancado, ¿no? En la investigación. Pero eso es lo que puedo aportar, ¿no? Primero, darle importancia a los sueños, porque tienen un mensaje. Y segundo, intentar atestiguar, mejor dicho, sentir esa supraconsciencia, esa consciencia que es todo el sueño menos tú.
y trata de sentir que está viva. Pero Enrique, entiendo que en los sueños, como tú bien dices, entrando a esa otra realidad y manifestando, digamos, un contenido, eh, hay algunos sueños que tienen ese calado tan potente de que sabes que hay algo más, que no es un simple sueño, ¿no? Que hay algo más. Pero muchas veces me pregunto que ocurriendo y dándose de esa forma, sin embargo, esos sueños muchas veces son abstractos o los componentes que los rodean, digamos, el discurso que tendría que ser un discurso encadenado y lógico dentro de lo que es la realidad, sin embargo recurre a cosas muy abstractas y entonces sabes que hay algo ahí que está ahí, sabes que hay una semilla que tienes que coger, pero sin embargo todo lo que la rodea pues no es un granero, no es una carreta, sino es todo muy distinto, todo muy extraño. ¿Por qué ocurre esa abstracción? ¿Por qué crees que ocurre? Pero esto lo puedes explicar con el modelo de consciencia radio que te he comentado antes, Ujú. ¿no? Eh, mm, si asumimos que la consciencia es una radio que tiene un dial, entonces lo que hacemos, el ser humano tiene el dial atascado. ¿Dónde? Aquí, en el mundo físico. Solo conocemos una cadena de radio que es esta. Y está oxidado, está atascado, no se mueve. Por eso este mundo es tan estable. Y no pasa nada distante, las cosas no cambian de lugar, ni de color, ni nada, ¿no? Son como son. Bueno, salvo lo que ocurre por los fenómenos físicos, evidentemente. ¿Qué ocurre cuando uno hace un sueño lúcido? Cambia el dial, ¿no? Hemos dicho, cambia el dial para percibir, para sintonizar otros mundos, que también son físicos, o se sienten como físicos. Vale. ¿Qué ocurre en el sueño? El sueño es como, pues yo digo que es como la atalaya desde la que podemos vislumbrar otros mundos, sin ser otros mundos. Lo que es que tenemos Dios, la fuente Ujú. o diosa, quien sea, ha creado el ser humano así, con una capacidad de soñar. Y soñar significa que de la cadena fija, que solo conocemos una, que es el mundo físico, es como que se descontrola y empieza a hacer así, empieza a vibrar. Si vibra y no está fija en ningún sitio, no puede atestiguar una realidad coherente, Ujú. como esta. Por eso se producen cosas, como dices tú, raras, abstractas, porque no tiene fijo el dial. La única manera de que el ser humano atestigue una realidad es que tenga fijo ese dial, ¿no? Que esté sintonizando perfectamente. Es igual que una cadena de radio. Si tú estás sintonizando, sabes que si no lo das justo el puntito y lo dejas ahí, no escuchas. ¿Qué escuchas? Una mezcla de dos cadenas o hasta que no lo fijas. Eso es un sueño ordinario. Pero claro, estás entre dos cadenas, estás atestiguando, hay cosas, por eso sientes que hay algo ahí, porque en el sueño ordinario hay parte de esos mundos reales que podemos atestiguar con el sueño lúcido. Entonces, por eso tenemos la sensación a veces de sueños en los que las cosas son absurdas, pero aún sentimos que tienen algo de realidad. Esa realidad es porque está fluctuando y no tenemos la capacidad, no tenemos el entrenamiento suficiente para parar ese dial que no para de vibrar, párate aquí y sintoniza bien este mundo. Y entonces empezaríamos a tener la capacidad crítica de definir y de describir eso que estamos atestiguando, que de otra manera, con el dial así, es imposible. Eso es la forma en que tengo yo de entenderlo. Y en los sueños lúcidos se pueden dar pesadillas lúcidas, por decirles, ¿eh? Podría ocurrir, es raro, es poco frecuente, Ujú. es poco frecuente. Para que una persona consiga parar ese dial, tiene que tener más o menos la cabeza tranquila, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, es como incompatible, ¿no? Si tú estás muy alterado, es verdad que tú puedes, como parte de la realidad o parte del escenario que te enfrentas en un sueño lúcido es una proyección tuya. Si tú estás llevando mucho pues, odio o cabreo o lo que sea, puedes generar una experiencia pues, altamente negativa. Pero como si tienes ese estado alterado de cabreo, es difícil que consigas el sueño lúcido. La frecuencia de tener un sueño lúcido negativo es muy baja. Solamente cuando ocurre de manera espontánea, tienes un mal día y tal, y por lo que sea, no sé por qué, química cerebral o porque es tu destino y tienes esa experiencia, podría ocurrir. Sí, podría ocurrir porque tú al final proyectas. Llevas una mochila que es tu sistema de creencias y ese sistema de creencias lo llevas aquí y allí. Entonces, si tu sistema de creencias no está bien pulido, vas a encontrar allí lo que él te dice. Entonces, podría ocurrir, pero es muy raro. O sea, las pesadillas son más bien sueños no lúcidos, sueños ordinarios, o sea, son muy habituales, entre otras cosas. Pues mira, es interesante y ya veis, o sea, estamos con Enrique Ramos, que mientras nos está hablando de esto, pues en las imágenes va saliendo un querido amigo Enrique de Vicente, que explora también de una forma muy heterodoxa muchas cosas y con esa ansia de averiguar. Pero también aparece Michio Kaku,
el físico que también investiga. ¿Y por qué? ¿Por qué es todo esto? Porque probablemente pues Enrique quizás sea parte de esos buscadores que se dan cuenta que el mundo del sueño no deja de ser en otro lado y en otros términos el mundo de la búsqueda de este presente, de nuestra realidad con otro tipo de lenguajes, ¿no? Y en ese otro tipo de lenguajes, hace muy poco tiempo salió Más allá del más allá, el nuevo libro de Enrique. Y entonces aquí hay un salto nuevamente, porque aquí Enrique explora diversas posibilidades de lo que puede ser ese más allá, esas concepciones que se dan, mm, y de ellas saca puntos en los cuales él también, digamos, aporta su propia visión. Pero claro, lo que es fascinante es que estamos hablando de una persona que, investigando en el mundo de los sueños, en el mundo de los sueños lúcidos, esas experiencias extracorpóreas, que no dejan de ser experiencias materiales y tangibles, pues tiene un bagaje que le lleva a explorar esta idea del más allá. Y esto me interesa mucho porque, siendo un investigador de los sueños, de esa macrorealidad que tiene que ver con esa microrealidad que es nuestro organismo, pero que al mismo tiempo conecta con algo inmenso, ¿cómo es tu concepción del más allá, Enrique? Pues esa pregunta, no sé si recuerdas que cuando estuvimos juntos en Zaragoza, me hicieron esa misma pregunta Ujú. y dije que por favor no me metieran en ese berenjenal, porque Por eso te justamente lo estoy en hago. ese, claro, por eso estoy en este proceso. Yo estoy, como todo el mundo, ¿no? En este proceso, yo creo que tampoco tú tienes una idea clara. O sea, Ya. tú tu experiencia como sensitivo, Ujú. como medium, eh, seguro que te ha hecho crear un concepto de lo que es el más allá, pero seguro que se está creando todos los días. Seguro que cada experiencia que tienes de contacto con el otro lado te da un dato más. Y a veces incluso te contradice alguna creencia que habías supuesto años atrás. Pues en ese estado estoy yo, ¿no? Mis exploraciones, mis investigaciones están cambiando continuamente. Entonces, decir cuál es el concepto, no te lo puedo decir porque no estoy seguro. Yo lo que he hecho en el libro es abrir las puertas a otros modelos que son distintos al modelo tradicional que todo el mundo ha asumido. Ujú. Yo seguro, voy a repetir, y perdona que te use a ti, que tú tienes un modelo que no es fruto de lo que has leído. Seguro que el modelo que tú tienes de más allá es fruto de lo que tú has vivido. Te habrás apoyado seguro en lecturas, Ujú. porque es muy importante documentarse, pero luego has ido corroborando o desechando ideas, ¿no? Esto es lo que intento hacer en el libro, es decir, vamos, señores no y señoras, no hay solamente un más allá, el que hemos visto en las películas de Hollywood, el que han definido los últimos investigadores o, bueno, mejor, escritores de la nueva era y todo esto, que no digo que sea erróneo, pero es que hay detalles que cambian todo, que son erróneos. Entonces, vamos a ver si existen otros modelos de grandes pensadores o personas que han ofrecido una idea distinta y que las premisas que proponen pueden cambiar completamente el concepto de más allá que tenías. Entonces, ofrezco 5 modelos distintos que explican que el más allá son diferentes tanto de los modelos tradicionales que nos han proporcionado las religiones como del modelo espiritual que tenemos ahora en el siglo, la segunda mitad del XX y del XXI, que es un modelo bastante definido, ¿no? Y eso es lo que pretendo el libro. Entonces, ¿cuál es el que yo tengo? No lo sé, no lo sé. Y como me has preguntado, tengo que darte algo, porque, sin estar seguro, Ujú. sin estar seguro. Y lo que único que puedo decir es que no me encaja el concepto tradicional de reencarnación. No digo que no exista la reencarnación, o sea, la repetición de Ujú. vidas físicas, pero no tal y como nos lo han contado. De hecho, en el libro, esos 5 modelos, todos menos uno, incluso hasta ese uno, contradicen este modelo clásico de la reencarnación. Es decir, que una persona sea la misma aunque el modelo que ahora conocemos de la reencarnación, en Occidente por lo menos, es que una persona cuando fallece vuelve a elegir sus padres, no sé qué, se le borra o le borran los recuerdos, por decirlo de una manera, vuelve a vivir otra vida física, vuelve a ir al más allá, etcétera, un ciclo de reencarnaciones. Este modelo ni tengo pruebas ni me encaja con otras cosas, ¿no? Creo que si es así, funciona de otra manera distinta, ¿no? Porque el que personas tengan recuerdos de otras vidas no tiene por qué ser fruto de que vivimos otras vidas. Como por ejemplo el modelo de Robert Monroe, Ujú. según Robert Monroe, no son la misma vida, sino compañeros, es decir, las vidas pasadas que recordamos son realmente vidas pasadas de otros
que forman parte de una especie de familia espiritual que todos tenemos, de grupos, somos como grupos, que compartimos una especie de, pues no sé, conexión o una matriz distinta, un modelo, ¿no? Y entonces, como somos parte de un mismo grupo, sentimos las vidas de los demás, pero en ningún caso hemos vivido esas otras vidas. Pero sí las sentimos casi como propias, ¿no? Entonces, quiere decir que hay muchas posibilidades de que los niños que recuerdan otras vidas, adultos que recuerdan otras vidas en regresiones o lo que sea, el escenario no sea exactamente el clásico, de que eres tú mismo al que te borran la memoria. A eso me refiero, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir investigando. Y uno puede investigar de muchas maneras, Aldo. Lo puede investigar si tienen, por ejemplo, tu capacidad de sensitivos mediums, es una vía, bueno, y súper directa de obtener información. ¿Cómo? Preguntando, o sea, teniendo contacto con otras personas, o sea, otros seres que ya han trascendido, preguntándole qué opinan, qué viven, qué están experimentando. Se puede hacer en meditaciones, regresiones, con los sueños lúcidos. Hay un montón de herramientas que nos pueden permitir obtener información de lo que está pasando en el más allá. Pero estos serán experiencias propias, no es lo que nos ha contado este o aquel. ¿Vale? Entonces, con estos 5 modelos, lo único que hacemos es abrir un poco la mente a otras posibilidades. Porque si tú te centras en que la reencarnación es el modelo clásico que acabo de definir, y yo fuera tú, si tú te centras y fueses muy rígido en esto, tú mismo boicotearías tus propias experiencias mediúmnicas. Y lo que harías es crearte un modelo falso. Ya es difícil contactar con el más allá. Ya es difícil que si encima, porque hay una parte, esto funciona igual en visión remota. Cuando entrenamos en visión remota, lo que tenemos que luchar es contra el ego que es el que quiere elaborar la experiencia psíquica. Entonces, si tú tienes ya unas ideas predefinidas, la reencarnación es esto, porque es así y es así, a la hora de tener la experiencia, tu ego va a manipular esa recepción de información y te vas a crear un modelo falso. Con lo cual es mejor intentar no tener un modelo muy fijo para que la experiencia sea lo más cruda posible y lo más auténtica. Y ese sería mi consejo. Y a lo largo de la historia y planteándonos todo esto y viéndolo desde varias perspectivas, que creo que es importante justamente para poder sacarlo mejor, para tener cada uno también su propia posición respecto a esto, ¿no? O por lo menos ir teniendo una base de cosas respecto a la comparación, respecto a la observación. Me pregunto, porque sé que te interesan también las religiones antiguas, el papel de los sueños en esas religiones, el papel de todo este gran mundo, que inevitablemente el mundo de los sueños lúcidos, está completamente unido a la espiritualidad en cuanto a al caldo de cultivo que tiene, ¿no? Pero ¿tú crees que en la antigüedad el papel del sueño lúcido también era muy tomado en cuenta, o simplemente era el papel del sueño tal cual como gran, pues, armario lleno de compartimentos? Buenísima pregunta, otra vez. A ver, el sueño era evidente, era cotidiano. Y como digo, mucha más gente soñaba y recordaba los sueños antes que ahora. Con lo cual se le dio mucho uso al mundo de los sueños. De ahí la incubación de sueños, etcétera, que se le dio para darle uso a los sueños ordinarios. ¿Sabe lo que ocurre? Que también existían los sueños lúcidos. Eran menos infrecuentes, eran más infrecuentes, quiero decir, porque la mayoría de la gente no sabía provocarlos. Ahora conocemos técnicas para provocarlos. Entonces ocurrían de manera espontánea. Claro, si sumas las experiencias actuales entre los espontáneos y los no espontáneos, son mucho más que los que son de manera natural, ¿no? Entonces había menos. Y además de que había menos, las personas cuando lo tenían, al no conocer ese fenómeno, dado que el sueño lúcido, experiencia extracorporal, es puramente físico, las personas lo tomaban como una experiencia física. Con lo cual lo separaban del sueño. Con lo cual le daban un nombre distinto. Es decir, cuando, por ejemplo, yo tengo un sueño lúcido, de repente me encuentro con un ser luminoso y yo estoy físico, yo de repente estoy en la cama y de repente no sé qué pasa y lo siento que me levanto, me incorporo en la cama y me encuentro a los pies de mi cama un ser de luz, ¿vale? Muy luminoso, no le veo la cara, estoy inventándolo, no quiere decir que haya pasado cosas parecidas, pero no exactamente así. Y veo el ser luminoso y yo digo, ostras, ya ha vuelto a salir un sueño lúcido, ¿vale? Lo sé. Entonces, bueno, interactúo. Cuando una persona del año 1000 antes de Cristo se levanta de la cama, tiene un sueño lúcido espontáneo y ve una figura luminosa, como estás con un sueño lúcido, estás físico, tú te sientes físico, tú tocas las sábanas, las coges y son físicas, se tapan con la sábana y dicen, y han visto a un dios, han visto a un ángel, han visto. Con lo cual,
vuelven a taparse, no sé qué, hay un momento que se despiertan, siguen en la cama, evidentemente, y lo que dicen es que acaban, o sea, no hay ruptura, porque el sueño lúcido, como he dicho, hay trazabilidad, no hay una ruptura entre una experiencia y otra. Estás en el mundo físico y estás en el otro mundo, de repente. Al no haber ruptura, la persona lo toma como una experiencia de realidad de vigilia. Y entonces le cuenta a su esposa, a su esposo o al sacerdote de turno o a quien sea que acaba de tener la visita de un dios. Entonces, claro, ahí no hay una descripción del sueño lúcido, sino la visita, una visita divina o un encuentro divino. Con lo cual, el lenguaje que se usa es distinto. Pero si uno es un soñador lúcido o tiene conocimientos y relee las historias, estas historias tan increíbles que cuentan en el pasado de experiencias de personas que incluso han cambiado la historia de la humanidad, pues como Abraham o gente así, se da cuenta que son sueños lúcidos que han tomado por experiencias reales. Pues, Bueno, son reales, pero experiencias de... Es que el lenguaje a veces nos traiciona, por experiencias físicas. pero mira, me encanta, me encanta. Ya llevamos un buen rato charlando y, claro, mucha gente se estará preguntando, ¿y cómo hago un sueño lúcido? Entonces, yo lo que voy a invitar a la gente para que investigue un poco es que investigue en ti. Porque decirles cómo hacer un sueño lúcido sería poner en bandeja muchas cosas que quizás tienen que ser de autoinvestigación en su propio lenguaje, en su propia sensibilidad. Pero sobre todo que investiguen en ti, porque entiendo que a lo mejor tú recomiendas lo mismo, ¿no? Que más que decirles cómo hacer un sueño lúcido es primero poner las piedritas poco a poco para que luego eso ocurra, ¿verdad? Lo primero, aunque el sueño lúcido no es un sueño, no tiene nada que ver, aunque se le llame así en el mundo moderno, eh, es necesario, como he dicho antes, dar importancia primero a los sueños. Tenemos que darles importancia. Parece que se ha colgado un poquillo Se ha colgado Enrique en un momentín, pero a ver, vamos a ver si podemos recuperar la imagen. A ver, vamos a ver. Que se nos ha colgado la imagen de Enrique. Voy a hacer una cosa. Y recordarlo. Esto es el plan. Que se nos había colgado tu imagen, Enrique. Voy a... ¿Me ves bien ahora? Bueno. Y ahora me... A ver. Sí, sí, yo no he dejado de verte en Sí, ningún sí, es momento. que se nos había Es que colgado, no sé se si nos eso es había tu colgado señal tu de... imagen pero bueno, justo estabas diciéndolo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no sé. Si quieres volver a decirlo. Repito, si Sí, quieres, lo que estaba sí. diciendo. Sí, el primer paso para tener sueños lúcidos es dar importancia a los sueños. Es decir, tan sencillo como irse a la cama y decirse a uno mismo, voy a dejarme tener un sueño. Y porque para mí es importante y cuando lo tenga lo recordaré. O sea, el hecho de dar importancia a los sueños hace que tu sistema, todo su sistema, se, se encuentre capacitado para luego ese dial, que es el sueño, el dial que se mueve, el sueño normal, se convierte en un sueño lúcido fijándolo, ¿no? Entonces, el primer paso es tener la importancia, o sea, reconocer que existe ese mundo que es el mundo de los sueños. Y esto es la base fundamental para luego explorar otras realidades a través de la experiencia extracorporal o el sueño lúcido. Genial. Mira, en este momento estoy rediseñando tu imagen porque se nos fue un poco la conexión, pero bueno, lo estoy poniendo y colocando en el marco que corresponde. Y mientras tanto quiero decir, ¿no? Que, como estaba recomendando hace un momento, el hecho de buscar y de investigar en los sueños lúcidos es un trabajo personal, es un trabajo que creo que tiene que hacer cada persona para situarse y tener esa experiencia quizás tan intransferible, ¿no? Que es la del propio sueño y la de la propia autoexperimentación en esa otra realidad. Y creo que en ese sentido lo mejor es pues que la gente bucee en enrique-ramos.com, enrique-ramos.com, que vaya a Facebook, en facebook.com/enrique.ramoscorbacho, todo juntos, facebook.com/enrique.ramoscorbacho, que en Twitter te busque en twitter.com/enrique, la E mayúscula, Ramos, la R mayúscula, Cor, de Corbacho, Cor, Enrique Ramos Cor, ¿vale? Enrique mayúscula, la E, la R mayúscula y la C de Cor mayúscula también. Que en Instagram, busquen instagram.com/enrique-ramos-corbacho, y que en YouTube también te busquen en youtube.com/enrique-ramos, porque ahí se va a encontrar mucho del material
que quizás tiene muchísimo que ver con... No, quizás no, seguramente tiene muchísimo que ver con todo lo que nos has expuesto y que me lleva a hacerte la última pregunta, evidentemente, que es de mi querido Javier Sierra y que la dejo para quienes pasáis por aquí. Enrique, ¿crees en el alma? Creo en la consciencia, si lo puedo decir, puedo contestar esto. Creo en que existe un aspecto del ser humano que sobrevive a la muerte y que es capaz de crear realidades. Una de ellas es esta. Y como parte de esta realidad puede crear este cuerpo. Este cuerpo es solamente una proyección de mi consciencia, de ese corazón, ¿no? Energético, o como queramos llamarlo, que lo puedes llamar alma, consciencia, que es creador de realidades, ¿no? Entonces sí creo que eso además sobrevive a la muerte. Pues te lo agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas permitido un poco rebuscar en ti y rebuscar sobre todo en ese gran horizonte que tiene que ver con los sueños, que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Y que en el fondo parece ser que el sueño no deja de ser como la gran respiración que tenemos en la sutileza, ¿no? Y quiero pues agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y invitarte a que en una próxima pues estemos nuevamente reunidos, que va a ser un placer, y agradecerte muchísimo tu tiempo y que nos hayas explicado también eso tan inherente a nosotros, pero que es tan desconocido como es el mundo de los sueños en su totalidad. Entonces, te agradezco mucho, querido amigo, que hayas estado con nosotros. Gracias, Aldo, y gracias por tus maravillosas preguntas y gracias también a ti por difundir todo tu trabajo, que es desde además de esa humildad que tienes y que es un trabajo muy complementario al que hago yo, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo porque con tu trabajo también hacemos que otras personas, bueno, entiendan que somos más que un cuerpo físico, ¿no? Yo creo que es lo fundamental para partir de lo que tenemos que partir para ser mejores personas. Pues muchísimas gracias, querido amigo, y estaremos juntos nuevamente muy pronto. Y gracias a Gracias. todos vosotras y vosotras por haber estado aquí con nosotros en esta grabación que la iniciamos el martes a las 5 de la tarde, y que estamos terminando el martes 12 a las 5 de la tarde, que empezó a las 18:28. Pero lo vais a ver este jueves, con lo cual esto sería como un sueño también. Pero al mismo tiempo es un sueño lúcido, porque seguramente cuando estéis viendo esto, yo estaré interactuando a tiempo real con vosotras y con vosotras, y Enrique, si entra en el chat, pues también. Así que va a ser una mezcla muy curiosa, muy interesante de esas otras realidades que, como él bien ha dicho, pues están aquí, son parte de esta piel que se mueve y de esta respiración que hace que todo fluya. Así que os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros y os espero el próximo jueves con nuevos contenidos. Y por favor, sacad lo que mejor podáis de lo que nos ha contado Enrique, exprimidlo, llevadlo a vuestra propia vivencia y llevadlo a vuestros sueños. Quién sabe, si lo lleváis a vuestros sueños, a lo mejor tengáis nuevas herramientas para poder explorar esa gran lucidez que tienen los sueños. Así que nos vemos el jueves que viene y que todo sea propicio. Gracias. aldolinares.com